¡Hey! ¡Hola! Como sabrán, una de las locomotoras que menos información tenemos sobre su pasado es muy irónicamente el mismo Thomas, pues no vemos ni sabemos nada de él antes de estar en la isla, y absolutamente en ningún momento de la serie ferroviaria o de la serie de televisión en sí se nos revela esto. Además, este misterio llega tanto que apenas hay información sobre él en el libro de lore de la isla. Sin embargo, estuve investigando y conectando los cabos sueltos que se nos muestran tanto en la serie como en el libro que les menciono, es más que suficiente para revelar su pasado. Antes que nada, quiero aclarar que no tomaré como referencia a La aventura comienza, pues esta tiene muchas cosas que se alejan del canon original, es decir, de los libros y la serie clásica. En fin, ya con eso claro, vamos a estar tomando en cuenta que seguiremos la misma lógica que solía aplicarse en los formatos ya mencionados, en los cuales se estipula que los hechos de las historias están ambientadas en la vida real, por ende fungiendo los hechos ocurridos en la misma, siendo el mejor ejemplo de esto la modernización, de la cual ya hemos hablado en otro video. Sin embargo, hoy vamos a concentrarnos en descubrir el pasado de Thomas basándonos en el contexto en el que fue fabricado y los hechos ocurridos en esos años. Por ende, todo lo que les mencionaré está fundamentado por la historia, os dejaré todo eso en la descripción, y no es la típica historia triste o creepypasta chafa que suele encontrarse por ahí en YouTube. Así que sin más que decir, damas, caballeros y locomotoras, les presento la historia del pasado de Thomas. A ver, primero para entrar en un poco de contexto, vamos a analizar juntos el fragmento del libro The Island of Sodor, Its People, History and Railways, en el cual hablan de Thomas. Un Billington, London, Brighton y South Coast Railway E2 que llegó a Sodor en 1915. Nadie sabe bien cómo. Su tripulación se llevaba bien con la gente local, tanto que se casaron con chicas nativas de la isla. Y en 1920 ninguna de las dos partes quería irse, ni abandonar a su locomotora. Al investigar, Sir Topham Hatt descubrió que el London Brighton y South Coast Railway había escrito en su locomotora perdido en servicio de guerra. En lugar de enfrentar las complicaciones derivadas de una alteración en sus libros, ese ferrocarril discretamente vendió a Thomas al ferrocarril noroeste por una suma nominal. Esto nos revela más de lo que creen, pues nos dará la pauta para poder saber todo lo demás. Así que venga, vamos por partes. 1. Nos confirma las bases de Thomas como un E2, pero no cualquiera, sino hacen énfasis en que es uno de los hechos por Lawson Billington. Lo que caracterizó a estos es el hecho de tener calderas más grandes y ser más fuertes que su modelo original. Fueron construidos en el mismo lugar que sus predecesores, en los Brighton Works, y fueron entregados a su ferrocarril entre junio de 1913 y enero de 1914. Esto indicándonos un aproximado a la fecha de la fabricación de Thomas. Y recuerden esto, pues será muy importante para poder revelar todo lo demás. Y punto 2. Llega a la isla en 1915. Como una locomotora que su propio ferrocarril le denomina como perdida mientras trabajaba en algo relacionado a la guerra, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial. Además de que lo venden por una suma nominal, eso quiere decir que es por el mismo precio que lo adquirieron, pero sin ganar más. Y esto solo se hacía por una razón. Querían deshacerse de la máquina lo más rápido posible por algún problema que hayan tenido y querían aventárselo a alguien más lo más rápido posible. Y a ver, ya teniendo ese contexto en la mesa, vamos a empezar a enlazar todo esto. Brighton, la ciudad de donde viene Thomas, se ubica en la costa de Inglaterra, al sur. Esta tuvo mucha relevancia en la Primera Guerra, pues en uno de los enfrentamientos hechos en el frente occidental, que es como se le denominó a una zona de disputa entre Francia y Alemania, quedaron más de 12.000 soldados hindúes heridos. Estos estaban del lado de los ingleses. Se pensaba serían tratados en la propia Francia. Sin embargo, por falta de recursos en la zona, son enviados para Brighton, para ser tratados en el Hospital Royal Pavilion, siendo este el más grande de la región.
además de otros a su alrededor, como el York Place o el de St. Mark's. Y bueno, para el traslado y tratamiento de todos estos heridos que había en el lugar, además de los que iban llegando, se hicieron los trenes ambulancia. Estos eran vagones equipados con enfermeras, médicos y el propio material, que según varias anécdotas del personal que estuvo en estos trenes, mencionan que ahí se hicieron incluso operaciones de emergencia a pesar del movimiento del tren. Todo esto preparado y hecho con la intención de salvar a la mayor cantidad de gente posible, que de hecho se consiguieron lograr salvar la vida de más de 6 millones de gentes, así que ustedes dirán. Y si bien fue la interacción principal de los ferrocarriles de la zona de Brighton, no quiere decir que no haya habido otras, como el abastecimiento de armamento pesado, como armas, etc., y el movimiento de soldados, los cuales estaban protegiendo toda la costa, que esto abarca desde Brighton hasta New Haven, pues estaban intentando prevenir un bombardeo o ataque que pudiese involucrar perder la costa, pues los pondría en riesgo, porque este sería un punto estratégico de los enemigos para poder tomar control militar de Sussex, desde donde se estaban manejando todas las operaciones. Por ende, era algo que no podían permitir. Para concluir con esta parte, cabe aclarar que Brighton estaba hecho un caos, con soldados por todos lados, la policía apoyando y los londinenses que habían escapado de su ciudad pues estaba bajo ataque, etcétera, etcétera. Ahora sí, volvamos con Thomas. Los C2 estaban hechos originalmente para llevar trenes de mercancías, por ende muy probablemente Thomas haya trabajado con estos, quizá en los muelles, pues es en donde más se les ocupó, pero máximo por unos meses, pues es muy corto el tiempo que tiene de diferencia su fabricación y la guerra. Además de que a los C2 se les intentó poner a llevar trenes de pasajeros en 1914, usando un mecanismo llamado push-pull, donde un vagón de hasta atrás puede apoyar un poco a la locomotora y a sus controles desde ahí mismo. Pero al ver que no resultó como esperaban, pues a los C2 se les acababa muy rápido el combustible, amén de decir que ahora tenían que enfocarse en ocupar sus maquinarias para apoyar a la guerra, simplemente se abandonó la prueba. Pero esto le pudo haber servido de experiencia para lo que tendría que hacer después. Probablemente fungiera como un tren ambulancia, o de traslado de soldados, o quizás de traslado de armamento. Así que podemos saber que estuvo llevando vagones de este estilo todo ese tiempo previo a llevar a la isla. Pero tomen en cuenta una cosa. Se nos deja en claro, tanto en libros como en la serie, que si bien las locomotoras siempre saben cómo funcionar, pues como lo que son, suelen tener muchos errores por falta de experiencia, tanto que hay capítulos dedicados a eso. Y si Thomas ya traía un poco de esta experiencia llevando vagones gracias al experimento, pero nada más. Thomas para todo esto no tenía más de un año. Por ende, no dudo que haya tenido algún problema, ya sea por la falta de conocimiento que les menciono o aún peor, por las fallas de su modelo. Un error tan grave que haya hecho que su ferrocarril haya preferido deshacerse de él, pero no haciéndolo abiertamente para no meterse en más líos. Pues evidentemente, al estar en medio de un conflicto bélico, no podían hacer tonterías. Y si algo ya había pasado, ahora ya tenían que arreglarlo a la brevedad. Aprovechando que el ferrocarril de la isla de Sodor apenas estaba empezando y estaba buscando locomotoras, pues aprovecharon para venderlo rápidamente y deshacerse de él. Por ende, le pudieron haber puesto la leyenda de perdido en la guerra a propósito, o quizás puede estar relacionado al incidente que llevó a que quisieran venderlo, que lastimosamente no tenemos ningún indicio que nos permita predecir pues esto que fue. Y no nos queda más que especular, pues tomen en cuenta que los C2 no aguantaban mucho en viajes relativamente largos, así que pudo haber dejado a medio camino un tren ambulancia, o por su base que era súper amplia, pues los C2 tenían una base de 5 metros de ancho, a diferencia de lo estándar en locomotoras de tanque, que es máximo 3,5, le pudo haber hecho descarrilar en una vía, quizás lastimando gente o perdiendo armamento. Realmente cualquier cosa pudo haber pasado.
Y por su lado, su tripulación aprovechó la oportunidad para quedarse en la tranquilidad de la isla y poderse alejar del caos de Brighton. Además de que nos dan a entender que cogieron cierto cariño a su locomotora, así que podían seguir trabajando junto con él. Por último, si lo que les digo no les termina de convencer, ¿cómo explican que cuando ya está en la isla sepa manejar a la perfección los vagones, pero a los furgones no? Sí, los vagones se le olvidan una vez por impaciente, pero como tal, manejándoles no tiene ningún problema. Como si ya lo hubiese hecho antes. Sin embargo, es muy joven y considerando sus circunstancias, es imposible que lo hubiese aprendido de otra manera. Y evidentemente no tiene el mismo conocimiento con los furgones, pues trabajó con ellos, sí, pero muy poco tiempo. Sin embargo, con los vagones es otro cantar, pues trabajó muchos con estos en el tiempo que estuvo en la Gran Guerra. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente creen que las cosas hayan sido de esta manera? ¿O ustedes tienen otra teoría? Los leo en los comentarios. Espero les haya gustado y que les haya servido para conocer un poco más sobre nuestra locomotora azul favorita. Sin más que decir, yo soy Lidmin, la chica del ferrocarril, y me despido. Chao. Rail and machine, fire, smoke and steam, New York Central, ghosts of